noche tibia nos conocimos, junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Bueno, excelente. Así comenzamos nosotros este programa que le prometemos va a ser muy interesante porque tenemos a Leticia Centurión, ¿verdad? Aquí, que es una persona, una conferencista internacional. Buen día, Leticia. Y con ella vamos a hablar de muchos temas, sobre todo de la neurociencia aplicada a la empresa y al profesional y a las personas que siempre están buscando algo nuevo y cómo impactar en el mercado. Buen día, ¿cómo está usted? Manuel, ha sido un gusto. Gracias por la invitación. Realmente me siento muy contenta y sobre todo en tan grata compañía como la de ustedes. Y tenemos también aquí a la bella, ¿verdad? A la bella Digna Paulino. Y con nosotros tres vamos a hacer un conversatorio de todo esto, Digna. Claro que sí. Muy buenos días a todas y todos los que están siempre acompañándonos a nosotros en este espacio. Como ya dijo don Manuel, vamos a estar conversando con Leticia Centurión, que tiene, señores, un background extraordinario. Hoy tenemos esta invitada de lujo y vamos a estar conversando precisamente sobre el impacto de la neurociencia en el aprendizaje laboral, empresarial y personal, ¿por qué no? Así que muy buenos días. Pero antes, ustedes vieron que nosotros arrancamos con una canción muy bonita que le invitamos a que la sintonicen luego que pase el programa, ¿verdad? En sus casas y disfruten. Explíquenos un poquito. Ella es de Paraguay y con ella vamos a hablar de todo esto. Sí, bueno, la música que estaban pasando, Upacaraí. Upacaraí es una ciudad nuestra, ¿verdad? Que tiene un nombre en guaraní. Y la música que ustedes estaban compartiendo a la audiencia se llama Recuerdos de Upacaraí. Y es una música muy romántica, muy bonita, donde menciona a la mujer paraguaya, a la cuñá. Cuñá, decimos en guaraní, en Paraguay hablamos dos idiomas, el guaraní, que es nuestro idioma nativo, y el español. ¿Cómo se dice buenos días? Baeixapa. Baeixapa. Manuel Baeixapa. Entonces son... de verdad es un idioma muy dulce que tiene un impacto, tiene tres impactos, digo siempre yo. Uno, que es romántico, dulce a la hora de decir elogios a la mujer, muy duro cuando hay que llamar la atención a alguien y muy simpático a la hora de contar algún chiste. Así que es un poco lo que hacemos en Paraguay. Tenemos nuestra base en los guaraníes y mantenemos ese idioma guaraní. Excelente, me encanta de verdad aprender sobre la cultura de otros países y ver de verdad, como estábamos hablando antes de pasar al aire, todo lo que conforma la cultura y cómo han adoptado, ¿verdad?, su idioma principal para que sea enseñado en las escuelas a las nuevas generaciones y así no perder esa esencia cultural que los caracteriza. Pero vamos a hablar, yo sé que esto tiene mucho que ver también, hablando de la parte del aprendizaje, vamos a estar hablando de la neurociencia. Para ponernos en contexto, ¿qué es la neurociencia? Ok, la neurociencia es una disciplina científica que tenemos un padre de las neurociencias, que es este señor, el investigador Cajal, ¿verdad?, que es muy conocido y que ya a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, él empieza a hacer descubrimientos
y está muy enfocado, como su nombre lo dice, neurociencias, a la parte neurológica, donde él desplaza y se concentra directamente a hablar de cuáles son esas acciones y conexiones que hay en el cerebro, y que de verdad él lo demuestra que es como nuestro centro de comando. Y a partir de allí, las neurociencias, que es considerado, como dije bien, una disciplina científica, se ve esa información, esa riqueza que aporta en cuanto a la decisión, a la forma de ser del ser humano, a su conducta, a todo lo que conlleva nuestra forma de ser como humanos. Claro. Se puede utilizar esa información en diferentes áreas. Ahora, las neurociencias no solamente contemplan la neurología, sino que entramos en la biología, tiene una base biológica. También hablamos, por ejemplo, del tema que tiene que ver con las emociones. Se suma la psicología, se suma la parte cultural, porque hablamos de subcultura. ¿De qué manera eso impacta en nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver la vida? También hablamos de otro punto muy importante, que es el desarrollo, la antropología, la endocrinología, cómo nuestras hormonas tienen efecto en ese sistema neurológico. O sea, hay una serie de ciencias que se suman para poder darnos respuestas, y se aplica, por supuesto, a la parte médica para poder hacer descubrimientos, entender enfermedades, pero también se puede aplicar a la economía para ver tendencias, conductas. Es muy importante en la educación, porque nos está dando cómo aprendemos, cómo decidimos, cómo esas emociones se transforman en el pegamento del aprendizaje. Y bueno, se da una aplicación a una serie de aspectos. Por ejemplo, un punto muy importante, la neuroescritura, el neuromarketing, el tema de aplicar a la parte de la gestión humana en las empresas. Y cuando menciono, porque yo me he centrado más por la preparación académica que tengo, que es el marketing, la gestión humana o administración de empresas y educación emocional, es muy importante entender de cómo esa información nos permite entender cómo los seres humanos decidimos y aprendemos. Excelente. Entonces, podemos decir, resumiendo todo lo que usted nos ha explicado, que la neurociencia es una ciencia de ciencias. Exacto. Que reúne y recoge toda esta información biológica, química, emocional que nosotros generamos, y que puede incidir, que puede impactar en nuestro aprendizaje y en nuestras acciones. En nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Por eso es que si nosotros empezamos a abrir, vamos a encontrar las neurociencias como una base y aplicación en diferentes. Yo siempre le digo, las neurociencias, lo que pasa es que se comercializa mucho como el experto, pero para mí ha significado esa preparación como máster en neurociencia. Para mí ha sido una riqueza de entender procesos cognitivos, procesos educativos, procesos emocionales y procesos que tienen que ver cómo nos decidimos adquirir un producto o aprender o a relacionarnos con otra persona y cómo respondemos y percibimos el mundo. Leticia, Claro y Digna, hace muchos años que el mercadeo también utiliza lo que es el conocimiento. Por ejemplo, una presentación de un producto, se estudian los colores, se estudian los diseños, la colocación en góndola, por ejemplo, dónde tú colocar los productos, cuál es más llamativo, a quién está dirigido, o sea, y eso ahora se le está dando una fortaleza bastante interesante con la neurociencia. Exactamente, esa es la base del neuromarketing, porque nos demuestra cómo antes que el ser humano se vuelva consciente de lo que quiere o que llama su atención, esas neuronas ya hicieron se encendieron un clic sin que todavía el ser humano sea consciente de un color, de algo que tenga cierta asociatividad con una base del cerebro reptiliano o con un recuerdo emocional. Entonces el ser humano reacciona y genera una atención a aquello que le asocia a algo
básico que tiene que ver con su instinto o que tiene que ver con una necesidad emocional. Eso se estudia para, como usted bien mencionaba, por ejemplo, para disponer un merchandising en las góndolas. ¿Dónde voy a poner mi producto? ¿A qué altura el cerebro va a generar primero una mirada? ¿Qué colores, qué formas y diseños debe tener que el cerebro asocie con algún otro tema, por ejemplo, experiencia, o por qué no formas que lo asocien con la parte del instinto? En neurociencias hoy se demuestran que las decisiones del ser humano se basan en un 85% en el cerebro reptiliano y en el cerebro emocional. Usted se imagina, quiere decir que somos muy movidos por los instintos y por las emociones. Entonces toda esa información y esos criterios nos permiten entender cómo somos y cómo diseñar productos y servicios. De hecho, yo soy experta y educadora en finanzas personales y empresariales, y hemos adoptado en el estudio del comportamiento del ser humano respecto a sus decisiones económicas qué lo mueve, y hemos encontrado un enlace entre la neurociencia y el consumo. Exacto, claro. Entonces vemos cómo se aplica todo esta base de la neurociencia a todo nuestro comportamiento. Pero vamos a ver en la parte educativa. Okay. Por muchos años hemos visto escuelas de idiomas, por ejemplo, que usan como base la programación neurolingüística para la enseñanza de un idioma. Respecto a la enseñanza en sentido general, ¿cómo puede aportarnos la neurociencia si se aplica a las metodologías de aprendizaje? Hemos visto países como Suecia, que han incorporado dentro de su sistema educativo una revolución a la educación con nuevos, por ejemplo, también Japón acaba de introducir cambios significativos en el proceso de la enseñanza en las escuelas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver este aporte que haría la neurociencia en el sistema educativo en sentido general? Ok, eso es muy importante lo que mencionas, porque hasta hoy día se da como mucho más importancia a ese aprendizaje, digo bien cognitivo, a esa, ¿cómo se dice?, entender o aprender o llevar información. Sin embargo, se toma por separado las emociones, y hoy la neurociencia demuestra y fundamenta de que las emociones son el pegamento de ese aprendizaje, y que él nos da un poco esa evolución del ser humano por edad, por etapa, por sexo, en el aprendizaje. Cómo aprendemos en la primera etapa, en la segunda etapa y en la adolescencia, que es la etapa más difícil. Entonces, las neurociencias dan información a docentes, a educadores, para desarrollar inclusive herramientas pedagógicas, actividades que generen una mejor fijación de los conocimientos y un mejor desarrollo integral del ser humano, porque también ahí nos demuestra que las habilidades blandas se pueden desarrollar a través de una educación emocional que se genere de manera transversal a todas las disciplinas que uno necesita. Entonces, sí, las neurociencias nos permite entender cómo aprendemos, cómo aprenden los niños, las niñas, la edad, que el miedo paraliza. Un profesor que entra y dice o genera miedo, temor, al final ese profesor no genera aprendizajes, porque el miedo paraliza y cierra el cerebro a la educación. Sin embargo, un profesor que genere experiencias emocionales, que genere curiosidad, abre el cerebro de los niños para poder llegar o llevar a sí mismo información que necesita para su desarrollo. No, y que hemos visto, por ejemplo, yo soy bastante estudiosa de la comunicación para la enseñanza, y cuando se van a diseñar los programas educativos tenemos que saber hacia qué participante nos vamos a dirigir. Exacto. Porque sabemos que el 90% de lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, va a incidir en las emociones, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos relacionando a nosotros, a nuestra experiencia de vida, quizás a nuestra cultura. Exacto. Entonces, ¿cuál sería, si nosotros nos enfocamos en el aprendizaje de esas diferentes generaciones,
y lo aplicamos entonces a las experiencias que podemos generar en las empresas, Sí. ¿cuál sería el impacto respecto a la productividad de las empresas? Bueno, mira, eso es muy importante lo que mencionas. Las empresas se enfocan a veces mucho en desarrollar la parte técnica, inclusive en la selección también. Pero a la hora de despedir, una persona se fija mucho en su conducta, en si es tóxico, si es conflictivo, y eso tiene mucho impacto y va, como se dice, de la mano con el tema de la inteligencia emocional, la educación emocional. Entonces, es importante generar ambientes saludables implementando de manera transversal también a todo lo que se quiera generar en el personal de la empresa, esa educación emocional, ese desarrollo de inteligencia emocional e inteligencia social. ¿Vos te imaginas? Eso va a tener un impacto positivo en el trabajo en equipo, en el desarrollo de liderazgo y, por supuesto, al tener esas habilidades blandas nos volvemos más creativos, generamos mayor productividad, hay menos personal que se enferme o que tenga el famoso estrés. O el burnout. Exacto. Entonces, es interesante e importante hoy entender de que las neurociencias nos dan la información para entender cómo motivamos a nuestros empleados, cómo vamos a desarrollar desde el neuroliderazgo las habilidades blandas que necesita el líder. Leticia. Así que es interesante. Excelente posición. Yo me quedo, ¿verdad? Escuchando estas dos bellas damas y con temas tan interesantes. Y la vamos a tener nuevamente en otro programa, claro, si es posible. Claro que sí. Porque se quedaron algunos temas que yo creo que debemos de verlo en el futuro. Digna, muchísimas gracias. Yo le voy a invitar a ustedes dos y a ustedes también, amigos televidentes, a que veamos una historia de una mujer también de impacto en República Dominicana, de Evangelina Rodríguez. Adelante, director. Y hoy en Mujeres que Trascienden la Historia, gracias al Banco BHD, presentamos a doctora Andrea Evangelina Rodríguez. Nació en la ciudad de Higüey el 10 de noviembre del año 1879. Era hija natural de Ramón Rodríguez y de Felipa Peroso, quienes murieron a los pocos años de nacida, por lo que su abuela materna, Tomasina Suero, se hace cargo de ella. En su infancia era conocida como la niña de los gofios, ya que los vendía en las calles para mantenerse. Era tan brillante en la escuela que prácticamente toda su escolaridad fue mediante becas escolares. Se distinguió por ser la primera mujer dominicana en ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo, la cual estaba reservada para la élite económica y social de la época. Al terminar sus estudios de medicina, tardó 8 años para presentar su tesis, porque el rector de entonces había dicho que bajo su rectorado ningún negro o negra se iba a graduar. En 1911 se convirtió en la primera mujer dominicana en graduarse de medicina, presentando su tesis sobre niños con excitación cerebral. Pero sus logros no terminan ahí, ya que debido a su inteligencia obtiene una beca para estudiar en París, Francia, donde hizo la especialidad de ginecología y obstetricia, así como en pediatría. Regresó de París y abrió su consultorio en una barriada de San Pedro, donde instituyó los bancos de leche y educó sobre planificación familiar, recomendó la educación sexual en las escuelas y organizó el servicio de prevención de enfermedades venéreas para las trabajadoras sexuales. A todo esto se suma su oposición al régimen trujillista, por lo que fue detenida, torturada y violada, y tirada como muerta en un batey. Esa violencia le hace perder la razón y se convierte en la llamada peregrina del Este, ya que deambulaba por las calles. Andrea Evangelina Rodríguez fue una mujer que vivió medio siglo adelantada a su época. Murió en San Pedro de Macorís, pero su obra y legado queda inmortalizado en su gran aporte al país. Hoy calles y centros médicos como la Clínica Profamilia Evangelina Rodríguez rinden un merecido homenaje a su obra. Esto fue una presentación gracias al Banco BHD. Nos vemos en una próxima entrega.